se va a insistir en la forma que tienen los modelos matemáticos de los sistemas físicos. ¿Cómo quedan dichos modelos? Luego veremos algunos ejemplos concretos. Bueno, pues las ecuaciones de las leyes de la física, tenemos las ecuaciones con dinámica y luego pues tenemos las leyes físicas sencillas, ecuaciones sin dinámica, estáticas, según nuestra definición, digamos. Otro tipo de ecuaciones sin dinámica que aparecen en los modelos pues son lo que se llama ecuaciones de balances. Por ejemplo, pues balances de fuerzas en un sistema mecánico. La teoría de sistemas simplemente trata de, una vez los físicos nos han dado las ecuaciones de las leyes físicas, cómo los combinamos para modelar determinado sistema, digamos, compuesto por diferentes elementos que obedecen a diferentes leyes físicas de una forma sistemática, ¿vale? De una forma correcta. Una vez unimos estas ecuaciones sin dinámica y estas ecuaciones con dinámica en un modelo completo, pues entonces tenemos lo que se denomina un modelo de sistemas físicos de primeros principios. En principio vamos a suponer que todos los sistemas físicos van a venir dados con un conjunto de ecuaciones que o bien no tienen derivadas, estas ecuaciones sin dinámica, ¿vale? O bien tienen una única derivada simple, ¿vale? Y no vamos a pensar, sin pérdida de generalidad, que tenemos ecuaciones con derivadas segundas, etcétera, ¿vale? Bien, con ello ya podemos llegar a la forma genérica que tienen los modelos matemáticos de los sistemas físicos, ¿vale? Y esa expresión pues es un modelo, digamos, ecuaciones algebraico-diferenciales, donde, bueno, pues yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿vale? Que, por ejemplo, pues pasando todo al lado izquierdo, pues las ecuaciones, pues una determinada función igual a 0, ¿vale? Por ejemplo, yo podría expresar pues que masa por derivada de la velocidad menos fuerza igual a 0. Y bueno, pues del mismo modo que expreso esa ecuación así, pues bueno, también puedo expresar esa de ahí, ¿vale? Donde, bueno, pues aquí realmente lo que estamos diciendo es que tenemos, pues eso, tendremos un conjunto de, por ejemplo, S ecuaciones, donde S es un número arbitrario, ¿vale? O sea, esta F es una función con S salidas igual a 0, ¿vale? Y entonces, pues el número de variables que aparecen aquí, pues tenemos n, m, q. Vamos a explicar lo que significan estos coeficientes. Entonces, en las S ecuaciones, desde la primera hasta la S ésima ecuación, ¿vale? Tenemos algunas variables que aparecen bajo el signo de la derivada. A ese conjunto de variables les denominaremos variables de estado posteriormente. Necesitaremos condiciones iniciales para poder simularla, para poder, digamos, calcular su valor en un instante futuro. Pues tendremos esas variables que aparecen bajo el signo de la derivada y que, pues muy posiblemente aparezcan tanto bajo el signo de derivada como ellas mismas sin derivarse, ¿vale? Y luego pues tenemos otras variables que no aparecen bajo el signo de la derivada. Entonces a esas les denominaremos I, ¿vale? Un conjunto de Q variables, donde, bueno, Q es un número arbitrario, ¿vale? Q variables que no aparecen derivadas, ¿vale? Y n minúscula variables que sí que aparecen bajo el signo de la derivada. Y luego tendremos otras variables U que supondremos que serán variables de entrada, ¿vale? Recordemos que las variables de entrada son aquellas variables que pueden variar arbitrariamente sin depender ni de X ni de Y, con una forma de onda, con unas subidas y bajadas totalmente arbitrarias a decisión del usuario o de terceros, y que, bueno, pues en principio esas variaciones son las que serán la causa, digamos, de que X e Y se muevan y cambien en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es un poco la fragmentación de todos los símbolos que aparezcan en las ecuaciones. Algunos símbolos serán entradas, el resto de símbolos serán no entradas, digamos, que alguna de ellas serán estados porque aparecerán bajo el signo de la derivada y otras no aparecerán derivadas y les llamaremos pues eso, otras variables internas o salidas, si algunas de ellas os interesan, ¿vale? Y entonces pues esta es la forma genérica que tienen los modelos de sistemas físicos, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuándo sabremos que mi modelo estará bien planteado? Pues cuando podamos resolverlo. Claro, ¿qué significa resolver este modelo? Pues claro, esto realmente es una ecuación diferencial. En el caso lineal, que analizaremos en otras transparencias, es más
simple de analizar cuando un sistema de ecuaciones lineales tiene solución y no, o no, dependerá de determinadas matrices que sean invertibles o no, ¿vale? Claro, en el caso no lineal pues ya es más complicado, ¿vale? Algo discutiremos a continuación, ¿vale? El primer requisito pues es un poco que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Si el número de ecuaciones de mi modelo es S minúscula, bueno, pues si yo debo poder, de entre las n más q más m símbolos, letras que aparecen en las ecuaciones del lado izquierdo, pues bueno, pues yo debo plantear problemas técnicos donde yo conozca todas las variables menos S minúscula variables de todos esos, ¿vale? Y siempre pues un poco suponiendo que los parámetros constantes del sistema, o sea, resistencias, autoinducciones, masas, coeficientes de rozamiento, los supongamos conocidos, ¿vale? Porque si no, entramos en lo que se denomina el problema de identificación experimental, ¿vale? Pues cuando se cumple ese requisito, pues es lo primero, digamos, que se debe cumplir, ¿vale? Luego, pues eso, más cuestiones sobre el rango, invertibilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, a ver, ¿cómo podemos dar algún tipo de problemas, digamos, técnicos donde esto tenga algún significado interesante? Pues, por ejemplo, podemos tener un escenario que se denomina simulación de sistemas, ¿vale? En una simulación, nosotros supondremos que las variables de entrada, son conocidas. Por ejemplo, uno tiene un cierto circuito eléctrico que dice que lo alimenta con corriente alterna de 50 Hz. Podría alimentarlo con corriente alterna de cualquier amplitud, frecuencia o forma de onda, pero decide que va a conocer que esa entrada es corriente alterna de 50 Hz. Y lo que quiere es calcular las intensidades y tensiones en todo el resto del circuito, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues que el resto de símbolos que aparezcan en la ecuación, n más q, pues debe sumar S, debe sumar el número de ecuaciones. Si eso no ocurre, el modelo no estará bien planteado. Faltará, no sobrarán ecuaciones o algo pasará ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues este problema técnico, digamos, se denomina de simulación. Tenemos otros problemas que se denominan, por ejemplo, problemas de control. En concreto se llama control en bucle abierto, porque lo que se llama control en bucle cerrado requiere sensores, etcétera. Pero el primer problema de control más sencillo es el problema de control en bucle abierto. ¿Qué significa ese problema? Pues bueno, pues que el usuario quiere dar algunos valores determinados para algunas de las variables que aparecen dentro de X o en Y, posiblemente no en todas, ¿vale? Y entonces, para dar esos valores, quiere calcular qué entradas manipuladas necesita, ¿vale? Claro, si hay entradas fijadas por otros que no las puede controlar, digamos, o fijar el usuario, pues no les puede dar valor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues bueno, pues que el número de entradas manipuladas, que serán m o menos si algunos de los elementos de U son de tipo perturbación, ¿vale? Y el número de variables no fijadas, que obviamente serán menos de n más q, ¿vale? En n más q son todas las variables que aparecen en las ecuaciones y bueno, pues algunas de ellas están fijadas en este problema, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero que determinada tensión en un condensador sea de 5 voltios, ¿a qué tensión debo alimentar no sé qué fuente? ¿Vale? Entonces la cuestión es que, bueno, pues que el número de entradas manipuladas más el número de variables no fijadas debe ser igual al número de ecuaciones, ¿vale? Entonces este sería pues un problema de control, ¿vale? Ya veremos casos específicos después, ¿vale? Donde pues se aclararía en ese escenario, digamos, qué significan incógnitas y qué significan ecuaciones y qué se quiere despejar o resolver, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el primer requisito, contar bien para tener un modelo bien planteado.